Uno de los resultados más importantes del cálculo diferencial es el siguiente. Si tengo que la función f es diferenciable en el punto x0, entonces es continua en el punto x0. Intuitivamente esto es cierto, porque si la función es diferenciable en el punto x0, entonces existe la mejor aproximación lineal, o sea que existe la recta tangente. Pero por ser la mejor aproximación lineal, intuitivamente la recta y la curva coinciden en un segmento muy pero muy pequeño, y dado que la recta es continua, pues entonces el segmento de la curva, o mejor dicho la curva, pues sería continua en este punto. Bueno, de manera más exacta sería lo siguiente: si f es diferenciable en el punto x0, entonces f es continua en el punto x0. Y la idea de la demostración pues es como sigue. Tendríamos que demostrar que f es continua en x0. Entonces tendríamos que concluir esto. Tendríamos que concluir que el límite de f de x0 más h, cuanto h tiende a 0, esto es f de x0. Eso es lo que hay que concluir. Para concluir eso, pues podemos empezar de esta parte, manipularlo y obligarlo para que aparezca al final f de x0. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces empezamos con el límite de f de x0 más h, cuanto h tiende a 0. Como queremos usar la hipótesis, y la hipótesis dice que f es diferenciable en el punto x0, eso significaría que cierto cociente tiene límite, pero ese cociente es f de x0 más h menos f de x0 entre h. Por lo tanto, tenemos que hacer que aparezca el cociente. Entonces, con esa idea, escribimos lo siguiente: el límite cuanto h tiende a 0 de f de x0 más h, pues como queremos el cociente mencionado, pues hay que restar menos f de x0. Pero para que no se altere esto que tenemos aquí, pues entonces tenemos que sumarle f de x0. Pero el cociente que nos interesa es de la forma f de x0 más h menos f de x0 entre h. Entonces eso me dice que hay que dividir entre h. Pues lo dividimos todo esto entre h. Pero al dividir entre h, para que no se altere la primera parte de la igualdad, pues entonces multiplicamos por h. Por lo tanto, lo que tengo aquí pues es igual a esto, porque la h se va con la h, f de x0 se va con menos f de x0 y me quedaría nada más f de x0 más h, o sea que me queda esto. Bueno, por lo tanto, ya hicimos que apareciera este cociente, que es parte de la hipótesis que tenemos. Pero para usar la hipótesis tenemos que separar. Esto sería igual a el límite cuanto h tiende a 0 de, necesitamos tener f de x0 más h menos f de x0 entre h. Lo ponemos. Entonces me quedaría más f de x0 sobre h. Todo esto multiplicado por h. Y eso se transforma en el límite de f de x0 más h menos f de x0 sobre h por h más f de x0. Hay que sacar el límite de todo esto. Y eso es igual a lo que sigue. Resulta que cuando sacamos el límite,
pues sería el límite de este sumando más el límite de este otro sumando. Recuerden que el límite de una suma es la suma de los límites. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de todo esto sería el límite de esta parte más el límite de esta otra. Pero el límite de esta parte sería el límite de este cociente por el límite de esto. El límite del cociente cuando h tiende a 0 pues es f' de x0. Eso es la hipótesis. Y el límite de h cuando h tiende a 0 pues es 0 más el límite de esto cuando h tiende a 0 pues es esto mismo, porque esto es una constante, no le pasa nada cuando h tiende a 0, o sea esto sigue siendo f de x0. Por lo tanto, lo que tenemos finalmente es que todo eso que teníamos es igual a f de x0. Por lo tanto, tengo que el límite de f de x0 más h cuando h tiende a 0 es f de x0. O sea que ya tengo esto. Por lo tanto, la función f es continua en el punto x0. El resultado anterior dice que si una función f es diferenciable en el punto x0, entonces f es continua en el punto x0. El recíproco de ese resultado no es necesariamente cierto. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a tener que esta función que está dada por el valor absoluto de x al cuadrado menos 1, esta es una función continua en el punto x igual a 1. De hecho es continua en todo su dominio, que son los reales, pero en particular es continua en el punto x igual a 1. Sin embargo, esta función no va a ser diferenciable en ese punto. Geométricamente tenemos lo siguiente. Tenemos esta parábola, que es esta parte sin el valor absoluto, tenemos esta parábola. Ahora, al sacar el valor absoluto de esta gráfica, en cierta forma, lo que se está haciendo es que todas las alturas correspondientes a la parábola se vuelven positivas. Por lo tanto, esta altura que es positiva queda igual, esta altura que es positiva también queda igual, lo mismo esta y esta y esta. Pero esta altura que está aquí, que es negativa, se convierte en positiva, por lo tanto este punto pues se transforma en este. Y esta altura que está aquí también se vuelve positiva, por lo tanto este punto se transforma en este. Igual, esta altura negativa se transforma en positiva, por lo tanto este punto sube acá arriba. Por lo tanto, lo que se obtiene es una gráfica como la que sigue. Vamos a convertir toda la parte que está abajo del eje X en una parte positiva. Y por lo tanto ya tenemos la gráfica de esta función dada por un valor absoluto. Aquí quitamos este punto, quitamos este, quitamos todo esto. Ok, entonces tendríamos una gráfica como la que está aquí. Y en el punto x igual a 1, que es este, pues se ve que la función no es suave, hay como un pico. Eso significaría que la función no es derivable en este punto. Bueno, pues para ver que no es derivable hay que demostrar que el límite del cociente no existe. O sea que vamos a tratar de hallar este límite de la función en el punto 1 más h menos f del punto 1, todo esto entre h, cuando h tiende a 0, hay que ver que este límite no existe, pero este es el límite de lo siguiente, límite cuando h tiende a 0. Si desarrollamos lo que está arriba de h, o sea esta parte, obtendríamos lo siguiente. Tendríamos que sería el valor absoluto de 1 más h al cuadrado, que sería 1 más 2h más h al cuadrado, y hay que restarle un menos 1, sería esta parte, menos, aquí dice menos,
f de 1, pero f de 1, al poner un 1 aquí, esto se transforma en 0. Entonces aquí le restamos un 0, o sea que esto queda como está. Y hay que dividir entre h. Y bueno, esto sería simplemente el límite cuanto h tiende a 0 de, tendríamos el valor absoluto de 2h más h al cuadrado, todo dividido entre h. Y esto es igual al límite cuanto h tiende a 0. Podemos sacar una h factorizándolo y me quedaría con las propiedades del valor absoluto, me quedaría el valor absoluto de h por 2 más h. Entonces esto quedaría dividido entre h. Bueno, se observa que para allá el límite h tiende a 0. Entonces, pues el valor del límite va a depender de cómo sea h. Si es positivo, podemos quitar esta barra de valor absoluto. Si es negativo, pues lo quitamos en esta parte, pero con un signo menos. Entonces, eso me dice que hay que hallar el límite cuanto h tiende a 0, primero por la derecha del valor absoluto de h, el valor absoluto de 2 más h sobre h. Y este límite cuanto h tiende a 0 por la derecha, pues se transforma en el límite cuanto h tiende a 0 por la derecha, lo que sigue. Aquí tendríamos esta rayita, aquí tendríamos esta h, y como h tiende a 0 por la derecha, quiere decir que h es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de h se transforma simplemente en h, porque h es positivo. Y como h es positivo, 2 más h también es positivo. Por lo tanto, todo esto, su valor absoluto es 2 más h. Entonces me quedaría aquí 2 más h. Bueno, entonces aquí tendríamos que esto es igual a el límite cuanto h tiende a 0 por la derecha de 2 más h, y este límite es 2. Bueno, tenemos entonces que el límite del cociente, el límite de este cociente que resultó ser esto, lo calculamos por la derecha y me dio 2. Ahora calculemos el mismo límite por la izquierda. Entonces tendríamos el límite cuanto h tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de h por el valor absoluto de 2 más h. Todo esto entre h, pues se transforma en lo que sigue. Sería el límite cuanto h tiende a 0 por la izquierda. De lo que sigue tendríamos h abajo. En este caso h está abajo del 0, por lo tanto h es negativa. Por lo tanto el valor absoluto de h es menos h. Tendríamos aquí un menos h. Y 2 más h, como h es muy pequeña pero negativo, el valor absoluto de 2 más h pues sería positivo. Entonces nos quedaría como simplemente 2 más h. Seguimos reduciendo porque aquí no puedo todavía calcular el límite. Si pongo h igual a 0, pues tendría 0 entre 0. Entonces tenemos que seguir transformando ese cociente. Y esto se transforma en el límite cuanto h tiende a 0 por la izquierda de 2 más h, pero con un signo menos aquí. Y esto simplemente es menos 2. Bueno, lo que tenemos es que el límite de este cociente por la derecha vale 2 y por la izquierda
vale menos 2. Eso significa que los límites laterales para este límite que tenemos aquí sí existen, pero son distintos. Por lo tanto, este límite no existe. O sea que podemos concluir que el límite de f de 1 más h menos f de 1, esto dividido entre h, cuando h tiende a 0, no existe. Pero si no existe, entonces la función f no es diferenciable en el punto x igual a 1.